Buen día para todos, Dios les bendiga grandemente. Quiero en este día poder compartir con ustedes un estudio fundamental en la época en la cual estamos viviendo. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar este tema tan trascendental para nuestra época. Padre Celestial, Señor, queremos pedirte en esta hora en especial por tu Santo Espíritu, Dios, para que nos conmueva y nos lleve, Señor, a reflexionar y nos lleve a una verdad consciente de todo lo que hagamos en nuestra vida, a poder realmente reflejar tu nombre en nuestra vida, Señor, porque seguramente no lo hemos hecho. Nos hemos equivocado y aún en nuestras equivocaciones tú nos has perdonado, has tenido misericordia, estamos vivos. Aún a veces vemos privilegios, deseos concedidos y sabemos que todo es por tu gran amor, porque con seguridad hemos hecho cosas y hemos sido en nuestro carácter y en nuestra manera de ser muy diferentes de lo que tú realmente quieres para nosotros. Tú nos muestras muchas veces con ejemplos del pasado como la dureza del corazón, y por esta dureza se tomaban decisiones que no te agradaban, y más sin embargo pues tú has tenido misericordia. Pero sabemos que tú quieres llevarnos a una plenitud, a un escalón más alto cada día para poder, Señor, reflejarte a ti y a tu Hijo amado en nuestra vida. Por favor, Señor, habla a nuestro corazón. Revélanos tu voluntad. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a conocer la verdad para ser libres y quita la dureza de nuestro ser. Realmente queremos y anhelamos glorificarte a ti en nuestras vidas. Por favor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes allí de comenzar, digamos, nuestro tema como tal, pues quiero leer un texto muy importante que dice así: estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial. Debiera ser nuestro estudio constante. Debiéramos enseñar a nuestros hijos lo que significaba el típico día de la expiación y que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Todo el que enseña la verdad por precepto y ejemplo dará a la trompeta un sonido certero. Usted necesita siempre cultivar la espiritualidad, porque no es natural para usted pensar en las cosas celestiales. Tenemos por delante la obra de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, la consagración y la obra ferviente de Dios. Su obra es proclamar el mensaje del tercer ángel, hacer sonar la última nota de advertencia ante el mundo. Que el Señor lo bendiga con percepción espiritual. Le escribo esto con amor, viendo el peligro en que está. Tenga la bondad de considerar estas cosas detenidamente y con oración. Esto fue un párrafo, ¿no?, que escribió allí nuestra hermana Helen de White, y muy importante para nosotros también en este tiempo. Y la pregunta es si nosotros estamos teniendo este estudio diario, como dice allí al comienzo, que debiéramos estar allí examinándonos y observando ese gran día de la expiación y
meditando en esa sagrada obra que Cristo está llevando a cabo en este momento a favor de cada uno de nosotros. ¿Es esa nuestra meditación constante? Dios quiera que así sea. Cuando nosotros leemos allí en Eclesiastés, capítulo 3, dice: para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay un tiempo para todo. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué momento tan importante estamos en nuestra vida? ¿En este momento es tiempo de qué? Es la pregunta. ¿Cómo debiéramos estar viviendo en este momento? ¿Cómo debiera ser nuestro estilo de vida en este momento? Son preguntas importantes. Y bueno, quiero hacerles una pregunta que tal vez muchos de nosotros hemos hecho o nos han hecho. ¿Dónde dice en la Biblia, por ejemplo, que no debemos consumir alcohol? En ninguna parte. ¿O está expuesto esto en la Biblia? No. Ahora, ¿ustedes sabían que en la ley levítica del Antiguo Testamento había una estipulación que en la fiesta de los tabernáculos se permitía cambiar dinero por una bebida fuerte, por ejemplo? Y a los principales del Antiguo Testamento, cuando las cosas iban mal, les decían que tomaran un trago para no ver las cosas tan mal. Eso pasaba. Aún nosotros leemos allí que Pablo decía que tomar un poco de vino era bueno para el estómago. Seguramente ustedes lo han leído. Y bueno, también sabemos y tal vez hemos vivido la experiencia de que muchos de nuestros amigos cristianos nos dicen, sobre todo a nosotros los adventistas, que siempre vamos más allá de lo que realmente las Sagradas Escrituras dicen. Seguramente tú lo has escuchado y has vivido esta experiencia. Y por cierto, seguro han oído decir que la Biblia dice que los diáconos también no sean dados a mucho vino, ¿no? Entonces, por cosas como estas, pues nuestros amigos cristianos también nos dicen que siempre llevamos las cosas demasiado lejos, ¿no? Pues muchos también nos han dicho que la Biblia dice todo con moderación y que no dice abstinencia. ¿Cómo responderíamos esto, mis queridos amigos? Nosotros como adventistas del séptimo día decimos que debemos ser vegetarianos, ¿no? Que esa es la voluntad de Dios para el pueblo final. Pero ¿qué nos dicen nuestros amigos cristianos? ¿O es eso lo que dice la Biblia? Esas son preguntas bien importantes, porque muchas veces nos encontramos como en esa confusión. Aparentemente podemos quedar confundidos, pero la Biblia no dice eso, pero en la antigüedad hicieron esto, pero esto sí es permitido, pero esto no dice así. Tal vez somos muy extremistas, tal vez manipulamos la palabra de Dios como queremos. Yo he escuchado esto muchas veces. Y por eso comenzamos hablando sobre en qué momento estamos de la historia, porque esto es una realidad. Y hablando sobre el vino, la comida, podríamos, por ejemplo, preguntarnos, cuando leemos allí el Antiguo Testamento, ¿no preparó Abraham, por ejemplo, a sus 3 visitantes un ternero engordado para comer? ¿No recibió también un ternero engordado el hijo pródigo cuando regresó a casa? Incluso la dieta en la Biblia incluía animales limpios.
Entonces de nuevo se podría decir que los adventistas vamos más allá de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Muchas veces estos nos dicen, incluso nuestros hijos, ¿no? En esa época moderna. Y los adventistas del séptimo día también hablamos, por ejemplo, decimos que no hay que llevar joyas, que ustedes seguramente han estudiado y han escuchado. Así que si leemos muchos pasajes podríamos decir que la Biblia es más favorable que contraria a las joyas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leyéramos la Biblia, Job, del que Dios dijo que era justo, pues recibió de familiares varios anillos de oro, por ejemplo. De José, él recibió del faraón un anillo, un collar de oro. De Abraham, él envió a Rebeca un pendiente de oro, joyas de oro, plata. Entonces, ¿cómo es que los adventistas no hacemos nos hacemos contrarios a las joyas? ¿Por qué vamos en contra también de esto? Tal vez podemos preguntarnos o nos preguntan. Entonces, ¿cómo respondemos a este tipo de preguntas? ¿Cómo podemos decir que no debemos hacer ciertas cosas cuando la Biblia no las prohíbe? Ahora, antes de contestar esto, quiero hacerles otras 3 preguntas bien importantes. Vamos a tener esa partecita ahí guardadita. Ahora vamos a ver. ¿De dónde procedían las 12 tribus de Israel? ¿Cuál era su origen? ¿Acaso no era una familia modelo? ¿Han leído la historia? Muchas veces hemos escuchado o podemos pensar o se suele culpar a Jacob, que es allí como el protagonista. Pero quizás su más grande error, si nosotros comenzamos allí a leer la historia de él, fue amar demasiado a Raquel. ¿Recordamos? Si es que eso es un error. Cuando Jacob, recordemos, llegó a casa de su tío Labán, pues él se enamoró de Raquel. Y Labán, que era bien astuto, pensó que podía obtener algo de la situación. De modo que se dispuso a establecer las condiciones permitiendo a Jacob casarse con Raquel a cambio de 7 años de trabajo gratuito, ¿no? De Jacob. Y la recompensa sería pues inmensurable. 7 años de trabajo no sería nada en comparación con pues la belleza que iba a obtener allí tras ese pedido. Así que Jacob ama tanto a Raquel que él acepta. ¿Recordamos? ¿Conocen el resto de la historia? Jacob no obtuvo lo que buscaba, recordemos esto, sino a la hermana mayor a la que no amaba. Entonces ustedes se pueden imaginar en ese momento la historia, la furia de Jacob sobre Labán. Y pues Labán estaba obviamente preparándose allí ante esa furia de Jacob. Así que por eso pues Labán le dice a Jacob que no pasaba nada, que podía obtener a Raquel, que no había ningún problema, pero que Jacob pues debía entender que la sociedad en ese momento, ¿no? Pues no iba a entender cómo la hija menor se iba a casar antes que la mayor y que eso iba a traer vergüenza a su familia. Así que Labán le dice a Jacob, hagamos lo siguiente, tú puedes tener a Raquel, pero también tienes que tener a Lea. Y él le dice, pues 2 esposas es mejor que una, ¿recordamos? Tendrás más prestigio. Y bueno, Jacob acepta trabajar otros 7 años más. Y Jacob ama tanto a Raquel que acepta pues esa malvada propuesta, por supuesto, de Labán, para obtener 14 años de trabajo gratis. Pasan esos 7 años y obtiene a Raquel como esposa, pero hay un problema. ¿Qué sucede allí ya más adelante en la historia? Raquel no puede tener hijos. Pero recordemos que en aquella sociedad no tener hijos, particularmente un varón, se suponía era como quedar bajo una maldición, ¿no? Una maldición de Dios. Así que bueno, ahora nos encontramos con Raquel, la esposa amada, la favorita pero sin hijos y bajo la maldición de Dios supuestamente. Así que imaginémonos cómo hablaría Lea, ¿no? Que sí tuvo hijos. ¿Cómo hablaría Raquel y al resto de la familia de Jacob?
Esa era la esposa favorita, pero estaba bajo la maldición de Dios, seguramente decía Leo, y pues lo pensaban. Y cada día recordemos que la historia dice que Raquel iba al pozo por agua y era martillada con el mismo discurso todos los días. Hasta que Raquel no soportó más y hace que Jacob pues también acuda allí o responda a su petición, y le hace a Jacob una propuesta. Y de nuevo al acorde a los cánones de la sociedad en que vivían, ¿no? Pues Jacob no soportó más, sino la única solución que veía allí a través de su esposa era que él pudiera tener hijos, él y ella, a través de la doncella de Raquel. Y ella le pide a Jacob que fecunda ya a la doncella, ¿no? Para que ella quede pues liberada de ese estigma bajo en el que vivía y esa presión. Y recordemos que Jacob amaba tanto a Raquel que acepta tomar una tercera esposa y esta le da hijos. Y así pues desaparece, digamos, el estigma, ¿no? Y Raquel puede ir ya con la cabeza en alto. Pero también recordemos lo que pasa. Lea observa y dice a Jacob que eso era un fraude, ¿no? Que eran dos en contra de una. Y ella le dice que si Raquel recibió esa ayuda, pues que ella también quería esa ayuda. Y pues digamos que el sentido de imparcialidad de Jacob pues lo lleva a acceder, de modo que toma una cuarta esposa. ¿Recordamos? Y de esa familia pues salen las 12 tribus, los 12 hijos. ¿Y ustedes se pueden imaginar lo que era esa familia? Imaginémonos. Críticas, peleas, acusaciones. Recordemos que hasta querían matar allí los chicos, los jóvenes, a su hermano José. Se odiaban unos entre otros, ¿no? Y bueno, podemos decir que de esa familia belicosa y polígama, pues vienen las 12 tribus de Israel, cuyos nombres, si hemos leído allí en Apocalipsis también, esos nombres van a estar ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Así que la pregunta sería, ¿Dios bendijo ese matrimonio? ¿Ustedes qué piensan? Sí, lo bendijo. De ese matrimonio sacó a la nación elegida de la cual vendría el Mesías, recordemos. Era su plan y el Mesías nacería de uno de aquellos 12 jóvenes. Dios bendijo hasta lo sumo a aquella familia belicosa y polígama para generar su nación elegida. Considerando aquello, entonces podríamos decir que si Dios lo bendijo en ese entonces, también podría bendecirlo hoy. Entonces, tal vez digamos que en el caso del hombre, pues no tendría que limitarse a una esposa, ¿no? Con todo y lo bueno que fuera ella. Y podríamos decir que así Dios lo quiere. Y de hecho, en algunos países, ¿no? En algunos lugares, esto no es teórico, hay lugares donde mucha gente cree, culturalmente lo viven así, que ese es el plan de Dios y que deben vivir de acuerdo a ello y tienen varias esposas, hijos, bueno. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora tengo otro. Recordemos que según en el Antiguo Testamento dice que si no tenías dinero en Israel y que si no podías alimentar también a tu familia, pues te podrías vender a sí mismo, ¿no? A alguien con más dinero, pero solo por 6 años. Y al 7º él debía pues dejarlo libre, pero que si no quería quedar libre, pues podría elegir permanecer en esclavitud para siempre, ¿no? Y para ello pues esa persona que estaba esclava, ella tenía que salir allá a la puerta y le perforaban la oreja, decidiendo así la elección de quedar esclavo para siempre. Entonces esas eran las reglas de la esclavitud, basadas allí, digámoslo, en el código levítico instaurado por Dios. Y también podríamos decir, y bueno, ¿y por qué no nosotros? ¿No podríamos hacer lo mismo ahora? De hecho,
hace algunos años había gente que iba cada domingo a la iglesia, ¿no? Y decía que Dios bendijo y reguló la esclavitud en el Antiguo Testamento y que igualmente podría bendecirla y regularla pues hoy en día. Y eso también sabemos que ha sucedido, ¿no? Ahora, nosotros somos cristianos, debemos recordar eso. Veamos otro ejemplo. ¿Recordamos cuando Moisés bajó de la montaña portando las tablas de piedra? Las que Dios había escrito, él las lanzó y rompió en pedazos. Cuando vio lo que estaba sucediendo y pidió que se pusieran de su lado los que estaban con el Señor. Y recordemos que una tribu completa, la de Leví, se puso al lado de Moisés y ellos no habían participado de la idolatría. Y recuerdan las palabras siguientes a los levitas, siendo Moisés un profeta de Dios, ¿qué les dijo? Les dijo que cogieran su espada y mataran los infieles de Israel. ¿Recordamos ese pasaje? ¿Ustedes se imaginan eso hoy? Invitáramos a los fieles a ponerse a nuestro lado y que mataran a los adventistas tal vez infieles, supuestamente, y según lo que nosotros veamos. ¿Cómo les parecería? ¿Sería correcto matar por causas santas? Pues hoy también tenemos una filosofía acerca de guerras santas, ¿no? Nosotros somos los justos y podemos hacer guerra y se basan en esa comprensión. Entonces, ¿cómo hemos de interpretar esas cosas? Quiero compartir un principio sin el que no se puede comprender correctamente la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, ¿no? Dios permite, Él bendice, regula y ordena las cosas que no le gustan, cosas que son repulsivas para Él. Es toda una declaración si nosotros nos ponemos a estudiar. ¿Por qué? Es porque Él nos ama tanto a sus seguidores humanos que Él no pide algo que no está a su alcance. ¿Cuál era la situación de los israelitas? ¿Ellos comprendían la voluntad de Dios? Recordemos que ellos habían estado en esclavitud cientos de años. Apenas sabían de la existencia de Dios y ellos no guardaban el sábado. De modo que Dios tuvo que tomarlos desde donde estaban, recordemos, en una completa ignorancia y conducirlos lentamente paso a paso. Solo más tarde pudo Jesús decirles: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Recordamos? Pero yo os digo. Ahí Él habla a su pueblo. Y habían dos razones por las que Dios reguló y permitió estas cosas. Una, la dureza del corazón de los hombres y la ignorancia de la época. ¿Recordamos? La dureza de corazón y la ignorancia del cual era la voluntad de Dios. Él permitió cosas, ¿no? Muchas veces como nosotros también le permitimos a nuestros hijos. ¿Tú esperas que un hijo de 3 años, por ejemplo, haga y sepa lo mismo que un hijo de 17 años? No, lógico. Le permites cosas porque no tiene conocimiento, tal vez. Tal vez toleras porque le amas. Pero tú tienes estándares más altos para aquel que sabe y comprende. Tú quieres lo mejor para tu hijo. Estoy colocando un ejemplo. Pero muchas veces tú aceptas algo porque le amas, porque tú dices, bueno, este joven, este muchacho todavía no entiende, yo no lo puedo obligar. Y el Señor ha hecho eso con nosotros, ¿o no? Es igual con nosotros. Dios nos ama y de verdad me alegro que actúa así con nosotros, de manera individual. Comienza con nosotros donde estamos individualmente. Él pasa por alto cosas que no le gustan de nosotros, con la esperanza de poder llevarnos a un nivel más alto, por supuesto. Dios hace con nosotros lo mismo que hacía con el pueblo del Antiguo Testamento, mis hermanos. Ese es el principio. Dureza de corazón e ignorancia de la época, por la que ciertas cosas que no agradan a Dios son permitidas. Pero recordemos que de ningún modo formarán parte de la nueva tierra. Eso que al Señor no le agrada, eso que al Señor no le gusta,
Puede ser que nosotros por la dureza del corazón, pues a veces la hagamos. Mas sin embargo Él sigue insistiendo, Él sigue ayudándonos, Él nos aconseja, Él nos lleva, Él nos habla, Él pone personas para que nos lleve a un conocimiento y a una plenitud mayor, ¿no? Pero tal vez nosotros no queramos, sigamos lo mismo en algún momento. Pues Él tiene paciencia muchas veces, pero lo que sí necesitamos recordar es que nada de lo que a Él no le agrade, pues va a formar parte de la nueva tierra. Por esa razón no tenemos pues más de una esposa, o no tenemos esclavos, o no tomamos la espada. Pues Jesús también dijo, si alguno mata espada debe ser muerto. Recordamos también, ¿no? Entonces, volviendo a los otros 3 puntos, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia indica que de alguna forma que el alcohol pues no era una bebida recomendable. De alguna manera en la Biblia lo dice, claro que sí, ¿no? No está prohibida en la Biblia, pero se indica. Ahora, ¿indica la Biblia de alguna forma que el vegetarianismo es el plan de Dios? Desde luego que sí. Desde el inicio, si nosotros vemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 29. O los 40 años viajando por el desierto con una dieta vegana. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa muestra de amor y qué tal esa enseñanza y qué tal toda esa recordación que nos hace allí? Y también está Daniel. No necesitamos realmente más, ¿no? Está claramente indicada la manera en que nosotros debiéramos alimentarnos. Ahora, si habláramos un poco, por ejemplo, de las joyas, ¿hay alguna indicación en la Biblia de que las joyas no son más recomendadas? Claro que sí. Incluso recordemos allí en el Antiguo Testamento, encontramos cuando el pueblo de Dios cae en idolatría y ellas portaban joyas. Y recordemos que en el pasaje habla, por ejemplo, cuando se arrepentían y confesaban pues sus pecados, las joyas desaparecían. ¿Recuerdan a Jacob con sus esposas saliendo de la casa de Labán? Ellos llevaban sus ídolos y zarcillas, y Jacob enterró ambas cosas. Y esas ambas cosas pues estaban en una conexión. Pablo, por ejemplo, llama a ataviarse, ¿no? Decorosamente, no con oro ni perlas. Así que hay numerosas evidencias en la Biblia sobre esto. Pero vamos a ir ahora sí al asunto en cuestión. Estamos viviendo en el día de la expiación. Hablamos allá al inicio. Es un día diferente a cualquier otro día del calendario israelita o a cualquier otro periodo de la historia. Lo que se permitía por la ignorancia de la época o la dureza del corazón de los hombres no es lo que vindicará el nombre de Dios, recordemos eso, permitiendo cosas que no aprueba. Dios asume verdaderos riesgos, eso es cierto, y también malinterpretado. Y Dios dice ahora, quiero llevarte al nivel más alto, a representar mi carácter. Y ¿saben algo? Me gustaría mucho ver a Martín Lutero en el cielo. ¿Por qué no? ¿Recordamos quién era Martín Lutero? Él creía, por ejemplo, que Dios predestina. Él creía en que todo bebé debía ser bautizado al nacer, ¿no? Para no ser condenado, obviamente. Él pensaba eso. Él tomaba cerveza todas las tardes, dice allí su bibliografía, y no era muy amable. Así que Martín Lutero no vivió en el día de la expiación, recordémoslo también. Y había ignorancia en aquel tiempo. Recordamos que ese tiempo solía llamarse la época del oscurantismo, y es por algo, ¿no? Pero hoy estamos viviendo en un día diferente, y es un día de total limpieza de corazón, no para nuestra salvación. Martín Lutero será salvo, ¿sabían? Con seguridad. Sino para la vindicación de Dios. Por eso hoy tiene que ser un día diferente en tu vida y en la mía. Hoy debe haber esa limpieza de corazón.
no para pensar solo en mi salvación. Ustedes han pensado, si nosotros no hayamos estudiado de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y si no hubiese nada de eso, sino solo por fe creer que necesitamos vivir una vida diferente hoy, ahora, en esta tierra, pero que no nos hubiera ofrecido nada más. Debiéramos hacer todo para la vindicación de Dios. Recordemos que cosas que no son condenables en días de ignorancia nunca vindicarán el nombre de Dios en el día de la expiación. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hemos de decir a nuestros hijos cuando nos preguntan por las joyas o el vegetarianismo u otras personas, que vivimos en un día único. No sé ustedes, pero yo, cuando llegue a la gran mesa de la cena de las bodas del Cordero, que ocuparán millas y millas, con todo el mundo allí reunido. No quiero decir, ¿dónde está aquí el material bueno? No veo nada que me guste. No quiero decir eso. Más bien prefiero decir, esto es lo que trataba de aprender en la tierra. Es mucho mejor de lo que nunca tuve allí. Yo trataba de formar parte de esto, me encanta. Yo no quiero sufrir en el cielo un choque cultural, mis queridos amigos y hermanos. Tal vez algunos lo van a tener. Incluso Martín Lutero, porque él no conocía muchas cosas que ahora conocemos, pero nosotros estamos en el día de la expiación y no deberíamos tener ningún choque cultural. Tendríamos que tener una conexión con el cielo, vivir allí una conexión tan íntima, tan cerca del ideal de Dios, que no haya dureza de corazón ni ignorancia de los tiempos en la última generación de la iglesia adventista del séptimo día. Eso deberíamos orar a Dios. Y esto deberíamos compartir con nuestros jóvenes amigos cuando nos pregunten o cuando nos digan que vamos más allá de lo que dice la Biblia, que por supuesto no es así. ¿No? Y está ahí en la Biblia. Y también está el por qué vivimos en épocas diferentes. Y necesitamos, y Dios necesita definitivamente nuestra completa cooperación con Dios. Hay algo que hace 100 años escribió A.T. Johnson, que dice así: la consumación del misterio de Dios es la conclusión de la obra del Evangelio, y la conclusión de la obra del Evangelio es la eliminación primeramente de todo vestigio de pecado para traer justicia eterna. Cristo completamente formado en cada creyente, solo Dios manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Ya no soy yo, sino Dios. Por tanto, la primerísima obra en la purificación del santuario era la purificación de las personas. Eso era preliminar y esencial para la purificación misma del santuario, para terminar con la transgresión y traer justicia eterna al corazón y la vida de cada persona. Cuando la corriente que fluye dentro del santuario era detenida en su origen, entonces y solo entonces podría el santuario mismo ser purificado de los pecados y transgresiones que habían estado fluyendo de adentro del santuario. Nosotros, mis queridos amigos, somos el origen y hemos de detenernos aquí antes que el santuario celestial pueda ser limpiado, antes de que pueda cerrarse el tiempo de gracia, antes de que Dios pueda sellar a su pueblo y antes de que Jesús pueda venir. El orden no puede cambiarse. Así, esto nos enseña que el servicio de nuestro gran sumo sacerdote en la purificación del verdadero santuario debe ser precedida por la purificación de cada uno de nosotros, de los creyentes. La purificación procede al borrado de los pecados, recordemos eso. Estos escritos son puros y es el verdadero adventismo que debemos nosotros proclamar. Que Dios nos ayude, mis queridos amigos y hermanos, a creer y a buscar una purificación personal. Este santuario debe ser purificado hoy, porque yo estoy en expiación. Cristo está haciendo una expiación por mi vida. No es solamente ir y decir, Señor, perdona mis pecados y volver y pecar y volver y pecar. Necesito entrar
en una purificación constante de mi vida. Ser purificado para que realmente pues este santuario pueda estar limpio. Los reto, mis queridos amigos, y me reto para que seamos esa generación. No tenemos que estar dando excusas de lo que se permitía en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Hemos de terminar con excusas para simplemente decir cuál es la cuota más alta que puedo alcanzar en esta tierra para reflejar tu carácter, Dios. Eso es todo lo que quiero. Esa es nuestra oración, esa debe ser nuestra oración. Eso es lo que debemos decir. ¿Cuál es la cuota más alta que puedo alcanzar en esta tierra para reflejar tu carácter, Señor? Yo lo quiero hacer. No quiero tener prejuicios, no quiero estar siempre dando opiniones mías, no quiero poner ejemplos del pasado y por qué esto y por qué ellos hacían y por qué el Señor comía y por qué no comía y por qué hacía y por qué él usaba. No, necesitamos hoy vivir una experiencia con Cristo, orar a Dios para decirle, Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres que yo haga tuya aquí en la tierra? Yo voy a hacer, Señor, todo lo que tú me has enviado. Me has dicho los consejos, Señor, ayúdame. No quiero ser ignorante, no quiero perderme por ignorancia, porque hay luz para salvación. Hay un sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí. Pero necesitamos tomar decisiones en nuestra vida, en toda la manera de vivir. No es en una parte sí y en otra parte no. Y yo puedo estar condenándome porque yo puedo estar hablando y viviendo una vida, una parte de lo que dice el Señor sí y otra parte de lo que dice el Señor no. Esa no me agrada mucho. No vaya a ser que yo caiga. Tengo miedo. Pero yo he entendido esto y quería compartirles con ustedes. Yo necesito alcanzar la meta que Dios quiere que yo alcance en esta generación, en este tiempo. Porque el Señor ha dejado palabra y consejo para este tiempo. Y si tú quieres realmente y amas al Señor, tú vas a obedecerle en contra de cualquier cosa que digan otras personas. Tú vas a vivir una vida plena con Dios. Y bueno, que vengan las pruebas necesarias y vengan las persecuciones y venga lo que deba venir, si es por causa de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y que Dios nos ayude a vivir realmente una vida como Dios quiere que la vivamos y alcanzar esa estatura que Dios quiere que alcancemos. Que Dios nos acompañe.